Muy bien, entonces el hueso occipital es un hueso impar medio y simétrico localizado en la parte posterior del cráneo. Como vemos ahí, localizado en la parte posterior del cráneo. Este hueso tiene una particularidad que forma parte de la bóveda del cráneo y de la base del cráneo. Tiene la forma de un rombo, de forma romboidal. Por lo tanto, va a presentar para su estudio 4 ángulos y 4 bordes. Ya vamos a aprovechar aquí los bordes y los ángulos. Tiene 2 bordes superiores, uno derecho y otro izquierdo, que se articulan con los huesos parietales para formar la sutura lambdoidea. Ahora vamos a los bordes inferiores. Estos bordes inferiores se articulan con la porción mastoidea del hueso temporal, como vemos aquí. También por eso se denomina borde mastoideo. Este borde mastoideo, gracias a una escotadura que se llama escotadura yugular, al articularse con el borde posterior del peñasco del temporal, van a formar lo que se denomina el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Se llama así agujero yugular, porque por ahí pasa una gran vena, es la vena yugular interna, juntamente con los nervios glosofaringeo, neumogástrico y accesorio o espinal. Los ángulos que tiene este hueso, tenemos el ángulo superior, que resulta de la convergencia de los bordes superiores y forma la fontanela posterior o bregmática o punto bregma. Tiene otro ángulo, que es el ángulo anterior, que lo vamos a ver, que forma la apófisis basilar, que se articula con el esfenoides. Y tiene 2 ángulos laterales, un ángulo lateral izquierdo y el ángulo lateral derecho, que se articula con los parietales y con el hueso temporal. El punto asterium forma lo que se llama el punto asterium. Asterium porque tiene la forma estrellada, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a estudiar las caras que tiene el hueso occipital. Y si hablamos de cara, hemos dicho que vamos a decir que en los huesos del cráneo vamos a hablar de caras endocraneales y de caras exocraneales. Aquí la que estamos viendo nosotros es la cara exocraneal. Está fuera del cráneo o mira fuera del cráneo. Enseguida vamos a ver la cara endocraneal. Entonces vamos a describir las caras. La cara exocraneal, también llamada cara postero-inferior. Entonces vamos a separar el hueso occipital. Ahí ya lo vemos, el hueso occipital, por su cara exocraneal. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Ya vamos a describir la cara exocraneal del hueso occipital. ¿Qué nos llama la atención? Que hay un agujero, se llama foramen magnum o agujero occipital. Por ahí pasan las raíces espinales de los nervios accesorios del 11º par craneal. Las arterias vertebrales también, ramas de las arterias subclavias. La médula espinal y sus envolturas también pasan por ahí. Las envolturas, recordemos, del sistema nervioso son las meninges, ¿no? Las meninges. ¿Qué encontramos por delante del agujero occipital? Vamos a encontrar la apófisis basilar. En la parte media de esta apófisis
estamos hablando de la cara exocraneal, ¿no? Ya por delante del agujero occipital. En la parte media vamos a encontrar un tubérculo, se llama tubérculo faríngeo, que es donde se inserta la fascia o aponeurosis faríngea y el músculo constrictor superior de la faringe. La faringe tiene 3 músculos: constrictor superior, constrictor medio e inferior. Uno de ellos, el constrictor superior, se inserta en esta cara exocraneal de la apófisis basilar del occipital. También se inserta el músculo recto anterior de la cabeza, el músculo largo del cuello. ¿Qué hay por detrás del agujero occipital? Por detrás del agujero occipital, ¿qué encontramos? Una cresta, ¿ya? La cresta occipital externa. Esta cresta termina formando una eminencia aquí en la parte media que se llama eminencia occipital externa. La eminencia occipital externa. A los lados de esa eminencia, vamos a encontrar 2 líneas: línea nucal superior y línea nucal inferior. Entonces, las líneas nucales superior e inferior, o también llamadas líneas curvas, occipital superior y línea curva occipital inferior. Estas líneas nucales sirven para insertar a músculos. Así tenemos la línea nucal superior a ambos lados de la línea media, la línea nucal superior. Inserta los músculos trapecio, occipital, esplenio, esternocleidomastoideo. Ya la línea nucal inferior inserta el músculo recto mayor y menor de la cabeza. Y aquí en este espacio que hay entre las 2 líneas nucales, se inserta el músculo complexo mayor y el músculo oblicuo superior de la cabeza. Esto es lo que nosotros denominamos lo que hay por delante del agujero occipital, la concha o escama del occipital. Entonces, todo esto de aquí es la concha o escama del occipital. Vean, hemos hablado también de la concha o escama del frontal. Y vamos a hablar después de la concha o escama del temporal. Esos 3 huesos tienen conchas o escamas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué encontramos a los lados del agujero occipital? A los lados del agujero occipital. En las partes laterales vamos a encontrar unas eminencias articulares. Se llaman cóndilos del occipital, que tienen la forma de una suela de zapato, como ustedes ven aquí. Forma de una suela de zapato. Esos cóndilos del occipital son superficies articulares que sirven para articularse con la cara superior del atlas. Es la primera vértebra cervical, que tiene también una superficie, las masas laterales del atlas, una superficie idéntica o similar que se corresponden con los cóndilos del occipital. Forman la articulación occipito-atloidea. Y si nos fijamos bien, aquí en la parte posterior de los cóndilos del occipital existe una fosita con un pequeño orificio. Es la fosita condilio anterior con el agujero condilio anterior que da paso a vasos sanguíneos, una vena, una arteriola, ¿no? Pero aquí por delante del agujero occipital, como vemos aquí, pasando prácticamente por la base de los cóndilos del occipital, vamos a encontrar el conducto del hipogloso. Por aquí sale un nervio importante, que es el nervio hipogloso, es el par craneal número 12. Después vamos a estudiar los pares craneales. Son 12 pares craneales que se originan del sistema nervioso. Y vemos que ustedes, y ya nombrando prácticamente a los
orificios que hay en la base del cráneo. Ahí vamos a hablar, ya hemos hablado del agujero occipital, el orificio mayor que hay en la base del cráneo, el más extenso. Aquí ya estamos hablando del agujero condilio anterior, agujero condilio posterior, del agujero rasgado posterior o foramen yugular. Es una serie de orificios. Sirven para dar paso a arterias, a venas, a nervios, ya sea que ingresan al sistema nervioso o salen del sistema nervioso. ¿Ya? Para eso sirven esos orificios. Y esos orificios siempre están en la base del cráneo. La bóveda del cráneo tiene pequeños orificios solamente. Quiere decir que la bóveda del cráneo, lo que nos cubre la cabeza, es más fuerte que la base del cráneo. Cuando hay un accidente, lo que se quebra generalmente es la base del cráneo, porque es más débil. ¿Y por qué es más débil? Porque está lleno de orificios, lleno de agujeros. Cuando decimos orificio o agujero es lo mismo. Agujero tal u orificio tal son sinónimos, orificio o agujero. Así como eminencia o protuberancia es lo mismo. Entonces, la base del cráneo es más débil que la bóveda del cráneo. La bóveda del cráneo es más débil en la región temporal, en la escama del temporal. Es la zona de mayor debilidad. ¿Ya? Los accidentes generalmente ocurren problemas a nivel de la cabeza, los traumatismos encefalocraneanos, debido a que se fractura o la base del cráneo o la región lateral del cráneo, la zona temporal, que es la parte más débil de la bóveda del cráneo. Muy bien, entonces esa es la parte exocraneal. Ahora vamos a ver la cara endocraneal. Ahí la vemos, la cara endocraneal. La cara endocraneal es cóncava. ¿Ya? Cóncava, como vemos nosotros aquí, porque la cara exocraneal es convexa. Y la cara endocraneal, que es cóncava, vamos a ver qué presenta. Muy bien. Lo que nos llama la atención en la cara endocraneal es que existen 4 fosas, llamadas fosas cerebrales, la parte superior, y fosas cerebelosas en la parte inferior. Entonces aquí, fosas cerebrales porque alojan al lóbulo occipital del cerebro. Y fosas cerebelosas en la parte inferior porque alojan al cerebelo. Esas fosas están separadas prácticamente por por surcos y por crestas. Por ejemplo, en la parte superior tenemos el surco del seno longitudinal superior. En las partes laterales, el surco del seno transverso, el seno transverso. En la parte inferior existe una cresta, se llama cresta occipital interna, que aloja o inserta a la hoz del cerebro. En la parte media existe una eminencia que se llama eminencia cruciforme, que aloja a la eminencia occipital interna. Esta eminencia occipital interna es donde confluyen todos los senos, el seno longitudinal superior, el seno recto, el seno lateral, todos los senos confluyen para formar lo que se denomina la prensa de erófilo o torcular. Eso lo vamos a ver después cuando avancemos el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, fosas cerebrales, fosas cerebelosas, surco para el seno sagital superior, surco para el seno transverso, la cresta occipital interna,
Y luego más por debajo vamos a encontrar el agujero occipital. Ya sabemos para qué sirve el agujero occipital. Y por delante del agujero occipital, de nuevo vamos a ver la apófisis basilar. La apófisis basilar con el canal basilar. La apófisis basilar con el canal basilar. Ese canal basilar o clivus sirve para alojar a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Ya en la parte lateral, en esta cara endocraneal, a los lados existe un tubérculo. Se llama tubérculo yugular. El tubérculo yugular le sigue una escotadura, es la escotadura yugular. Esta escotadura yugular, al articularse con el hueso temporal, forma lo que se denomina el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Muy bien. Entonces, esa es la descripción del hueso occipital. El hueso occipital. Vamos a ir a otro hueso. Una pregunta, doctor. Sí, claro, adelante. Cuando dijo surco transverso, transversal, ¿también se le puede decir canal lateral? También, canal Ah, lateral. y del seno longitudinal superior, canal medio. Canal sagital o canal del seno longitudinal superior o canal medial también. Son otros nombres que se les dan, ¿no? Surco sagital o surco del seno longitudinal superior. Es lo que más conocido, ¿ya? ¿Está bien? Sí, gracias, doctor. Esa era mi Ok. duda. Vamos a otro hueso localizado en las partes laterales del cráneo, que es el hueso temporal. Temporal de tiempo, ¿no? Ahí empiezan a salir las canitas, ¿no? Es lo que nosotros decimos, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Entonces, el hueso temporal es un hueso lateral, par y no simétrico. Cuando decimos no simétrico, quiere decir que si lo partimos por la mitad, no existe a ambos lados las mismas estructuras. Como por ejemplo el frontal, ¿no? El frontal, el occipital, son huesos mediales y simétricos. Porque si lo partimos, por ejemplo, del occipital, volvemos al occipital aquí, si lo dividimos en dos al occipital, existen las mismas estructuras tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, ¿ya? Por eso decimos, al igual que el frontal, al igual que el esfenoide, al igual que el etmoides, esos son huesos impares, medios y simétricos. En cambio, los huesos temporales, temporal, y los huesos parietales son huesos laterales, pares